Para muchos de ustedes, la educación es la clave a través de la cual pueden cambiar y mejorar sus condiciones de vida. Pero la educación no es un fin último, no es un trayecto de la vida. La educación es la vida misma. Esta frase no es mía, esta frase es de un pedagogo muy conocido y clásico que es John Dewey. En el episodio anterior hablábamos sobre la educación superior, dimos unas claves, también hicimos un poco de historia y quedamos en la tarea sobre hablar precisamente de los retos de la educación superior. Ese es nuestro tema en el episodio de hoy, en Educación en Alta Voz. En el episodio anterior hablamos que la educación superior o la educación terciaria es el fin último al que toda persona desea y hace sus mayores esfuerzos para llegar luego de más de 10 años de formación dentro de la vida escolar. Sin embargo, hay muchas personas que por limitación de oportunidades no pueden acceder a esta educación terciaria o a la educación superior. Pero también hay un porcentaje importante que deciden no continuar sus estudios de formación universitaria para llegar a profesionalizarse. Y las razones son múltiples. Un tema de definitivamente no me gusta el sistema escolar, el sistema educativo, no quiero seguir estudiando, o para qué estudio si al finalizar una carrera universitaria el reconocimiento de la sociedad y la remuneración salarial no va a ser la que yo espero. ¿Para qué continuar una formación cuando definitivamente la sociedad no está preparada para valorar el capital humano? Esas son múltiples preguntas que se hacen precisamente los jóvenes que terminan la educación media, estamos hablando de grado 11, y se enfrentan al reto de continuar su formación universitaria. En el episodio anterior hablábamos que en 1992 se creó la Ley 30, una ley exclusiva para este nivel de educación, una ley que se intentó modificar en el 2011, en el cual se sentaron en la mesa todos los actores que tenían que ver con este nivel educativo, pero que desafortunadamente no se llegó a un acuerdo de reestructuración. Sin embargo, como ganancia de esa discusión en el 2011, se definieron cuáles eran los retos en cuanto a la educación universitaria que como sociedad colombiana debemos asumir para lograr una evolución como nación. Esos retos tienen que ver con cobertura, tienen que ver con calidad, tienen que ver con acceso equitativo y tienen que ver con sostenibilidad financiera. Un pilar sostenido por 4 elementos fundamentales para llegar a subsanar las deudas que se tienen con los procesos de profesionalización de nuestros jóvenes que desean o que un país requiere que se profesionalice. ¿Y por qué requerimos que se profesionalice? Porque una persona que no continúa sus estudios universitarios por diversas situaciones es una persona que se convierte en un ciudadano, pero un ciudadano que pasa a engrosar las líneas de mano de obra no calificada, es decir, de bajos ingresos económicos. Con esto se fortalece y se aumentan los niveles de exclusión, inequidad y se aumentan los niveles de pobreza como sociedad. Muchos de estos retos son viejos. Estamos hablando que el tema de la calidad no es un tema nuevo y desafortunadamente en ninguno de los niveles de educación. Si nos focalizamos en cualquiera de los niveles, media, secundaria, primaria, preescolar, el tema de la calidad es una constante en la cual confluyen muchos actores, los docentes, el diseño de las políticas públicas, por supuesto el material pedagógico, la infraestructura física de las instituciones educativas. Es decir, cuando hablamos de calidad en educación superior,
encontramos muchos puntos en común con lo que se está viendo desde el preescolar hasta la media. El tema de la cobertura. En el tema que se refiere a cobertura, los niveles de deserción, desafortunadamente en la educación superior, son de los porcentajes más altos que tenemos como sociedad colombiana. Las causas son diversas, lo hablábamos hace un momento. Son estudiantes que desafortunadamente al terminar su educación media se encuentran decepcionados de un sistema educativo que no brinda las oportunidades ni tampoco la empatía para querer continuar con los procesos de formación. Y ahí particularmente la educación media juega un papel fundamental. La educación media debe garantizar procesos de articulación y de pertinencia con la educación superior, es decir, con los programas académicos que se ofrecen. Pero esto no se refiere solamente a que los estudiantes de último grado de una institución de educación media conozcan el pénsul académico de las universidades públicas y privadas. Se refiere a que el estudiante dentro de su proyecto de vida decida qué carrera quisiera realizar, pero una carrera en la cual se tenga también en cuenta el contexto social en el cual está, el contexto económico, y en el contexto económico estamos hablando del contexto financiero. ¿Por qué es tan importante hablar del recurso financiero en este momento? En Colombia existen universidades públicas y universidades privadas. Por supuesto que es mucho mayor el número de instituciones de educación superior privadas. Pero ¿qué sucede? En muchos casos hay una gran mayoría de estudiantes que ingresan a la educación superior y desafortunadamente no hay una proyección de inversión económica. ¿Y qué sucede más o menos sobre el tercer, cuarto semestre cuando ya están cursando una carrera? La deben abandonar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la inversión financiera que se requiere para continuar estudiando rebasa o sobrepasa lo que el estudiante o su familia están en capacidad de dar. Desafortunadamente, en la educación superior, dentro de todo el sistema educativo, es donde se vive el mayor número de deserción escolar. Y una de las causas es el factor económico. Estudiantes que inician sus procesos de formación profesional y que por falta de una real proyección económica deben abandonar sus estudios para pasar a ser mano de obra no calificada. Esa es una de las causas. Y entonces ahí se ve afectado el tema de la cobertura. Una cobertura que sí, en efecto, en todos los demás niveles educativos, este es un talón de Aquiles. Pero las causas de la baja cobertura de educación superior son muy diferentes a las del resto del nivel educativo. Hay otro aspecto importante y es el acceso a esta educación superior. Recordemos que Colombia es un país grande a lo largo y a lo ancho de su geografía. Y resulta que desafortunadamente la cobertura está íntimamente relacionada con el acceso. Desafortunadamente, en las poblaciones más distantes y más alejadas es donde se ve que el acceso no cumple los mínimos de estándar requeridos para cumplirnos como sociedad. En Colombia tenemos población afro, tenemos población indígena. En Colombia somos pluriculturales. Y desafortunadamente, donde mayor deuda tenemos para lograr una cobertura equitativa es en los lugares más distantes de Colombia. En un episodio de Educación en Altavoz hablábamos de la educación rural y hablábamos que precisamente el máximo alcanzado de las poblaciones rurales, de los estudiantes en educación rural, es el quinto de primaria. Esto es una situación preocupante al momento de preguntarnos, ¿y esos jóvenes? ¿Qué pasa con esos jóvenes y su profesionalización?
Es momento de reflexionar y decirnos, ¿realmente los campesinos, las personas afrodescendientes, los jóvenes indígenas tienen oportunidades de continuar su formación profesional? Es muy posible que no. Los costos económicos, las distancias y la falta de inequidad e incluso presencia de instituciones de educación superior en las regiones es uno de los talones de Aquiles que debemos resolver como sociedad. A eso se refiere la cobertura equitativa. Y el último factor, y tal vez el que más tensión genera, y generó en el 2011 cuando se sentaron los actores involucrados en el tema de educación superior a negociar: la sostenibilidad financiera. ¿Qué sucede? Y aquí viene una buena noticia, y es que en Colombia cada año se gradúan más bachilleres, es decir, hay más estudiantes de grado 11 graduados, pero eso quiere decir que hay mayor demanda de cupos universitarios. Eso quiere decir que se necesita más recurso financiero, particularmente en las entidades del Estado, para garantizar que esos bachilleres que se gradúan tengan las oportunidades de continuar su formación universitaria. Hablar del sostenimiento financiero no es una tarea fácil. ¿Por qué? Lo decíamos en el capítulo anterior. Al Ministerio de Educación le entregan anualmente un recurso, el cual debe administrar y distribuir de acuerdo a las necesidades más urgentes dentro del ámbito educativo. Este recurso se le entrega el Departamento Nacional de Planeación, pero esto no es una caja fuerte en la cual se saca y se saca dinero, no. Hay unas limitantes. ¿De dónde viene la plata del sector educativo? Muchos creerán que es del Ministerio de Educación, y les adelanto que no es así. El Ministerio de Educación administra el recurso que se le asigna del Departamento Nacional de Planeación, pero eso es un entramado que hablaremos más adelante. Sin embargo, entonces, ¿qué pasa? Resulta que ante estos desafíos que se tienen, cobertura, calidad, equidad, sostenimiento financiero, también hay unas oportunidades que se dieron en cuanto a mejora para este sistema de educación superior. Sin lugar a duda, en el 2011 quedó planteado que se requiere mayor inversión financiera para la educación superior. Y desde ese entonces se ha trabajado en temas como matrícula cero, cualificación de docentes, mejoramiento de la infraestructura física de las universidades. Pero ¿qué sucede? Ligado al tema del mayor recurso financiero, surgió un talón de Aquiles, y es que se requiere un seguimiento más estricto a la ejecución de estos recursos. Desafortunadamente, muchos de los recursos que se destinan a la educación superior desaparecen. Es decir, se evaporan, no sabemos cómo se ejecutaron, dónde se ejecutaron, pero de que se ejecutaron porque ya no existen. Entonces, en el 2011, con ese intento de la reforma a la educación superior, se dio esta iniciativa. Es necesario hacer unos planes de monitoreo y seguimiento a la ejecución de esos recursos. ¿Por qué? Porque en muchos casos no se está llevando a cabo de la mejor manera. Ahora, hay un tema supremamente fundamental para contribuir a que esos recursos realmente se visibilicen mejor y tengan un mayor potencial en los estudiantes que ingresan a la educación superior. Y tiene que ver con la media. Es urgente que la educación superior centre sus ojos en la media y no la mire como un actor aislado o un actor indiferente. De realizar procesos serios de planeación y de proyección profesional, depende que en muchos casos las elecciones de carreras universitarias de nuestros jóvenes sean totalmente acertadas. ¿Y por qué? Bueno, para nadie es un secreto que en muchos casos, cuando se tiene la oportunidad de ingresar a la educación superior,
Sucede que un estudiante hace 3 semestres de ingeniería y decide que ya no es su carrera, que mejor se cambia a la economía. Y está 2 semestres en economía y resulta que se enamoró de la filosofía. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, ¿pero qué pasó con su proyecto de vida? Y retomamos y decimos, es que eso no es un tema de la educación superior. Sí, que se visibilice en la educación superior es una cosa, pero su origen, su génesis, viene de la educación media. Por eso es importante que estos dos actores, educación superior y educación media, trabajen de manera conjunta en visibilizar las perspectivas reales de acuerdo al contexto económico, social y cultural del estudiante para que éste elija de manera acertada la carrera que desea cursar. Porque además hay un tema y es el tema vital que no regresa y es el tiempo. Es decir, un estudiante que pasó 2 semestres en una carrera, 2 semestres en otra carrera, 1 semestre en otra carrera, son 5 semestres. Estamos hablando de aproximadamente 2 años y medio. 2 años y medio perdidos de la vida de un ser humano. Y es decir, 2 años y medio que se retrasa su grado, que se retrasan sus proyectos de vida e incluso si tiene posibilidades de hacer un posgrado se retrasa 2 años y medio. Es el valor del tiempo en la vida de una persona. Eso es fundamental tenerlo ahí. Ahora, esos son los retos viejos, es decir, lo que viene incluso desde antes de la Ley 30 de 1992. Sin embargo, como la sociedad cambia y todo es tan dinámico, además de esos retos viejos que tenemos en educación, también tenemos unos retos nuevos. ¿Cuáles son esos retos nuevos? Sin lugar a duda, el tema de la información. Estamos en una sociedad hiperconectada. El tema del uso consciente de la información. ¿Cómo se está llevando a cabo esos procesos del manejo consciente de la información que nos llega a todo tiempo en esta sociedad? ¿Y cómo la están manejando los estudiantes? Eso es un nuevo reto. Otro nuevo reto que está muy relacionado con el tema de la información es el uso de las tecnologías. Es que el tema no es que el celular sea el problema dentro del aula. Es el uso que se le está dando al celular. Es el uso que se le está dando a las redes sociales. El uso que se le está dando a las bases de datos. ¿De qué manera desde la educación superior se propende por un uso efectivo y constructivo de las tecnologías como herramientas de aprendizaje? Eso es un reto fundamental que se tiene. Y, sin lugar a duda, el tema de los nuevos objetivos que se tienen en temas de educación. Lograr que haya una equidad de género, lograr que haya una cobertura equitativa, lograr que los estudiantes sean conscientes y conocedores de su contexto. Esos son los retos nuevos que se tienen en la educación superior. Desafortunadamente, para llegar a estos retos es necesario, para llegar a estos retos nuevos, por supuesto, es necesario saldar las deudas de los retos que tenemos en mora hace más de 20 años y en los cuales, desafortunadamente, la sociedad se siente más desvinculada. En muchos episodios de Educación en Altavoz hemos hablado de lo importante que es el rol del padre de familia y del núcleo familiar. Y este es otro talón de Aquiles que hay en la educación superior, que desafortunadamente, como ya son casi adultos, mayores de edad, en muchos casos el padre, la madre de familia, el núcleo familiar se desprende y casi que se desentiende de los procesos educativos de los jóvenes. Y ahí hay una principal falla. Si realmente el núcleo familiar acompañara rigurosamente esos procesos de formación como lo hacen en primaria e incluso en preescolar, los procesos de realmente graduar a profesionales serían muchísimo más exitosos. Entonces, sin lugar a duda, el fin último de lograr profesionales en la sociedad es una tarea de todos, que depende de unas deudas antiguas y unos nuevos retos que tenemos como sociedad. La invitación especial es a mirar con mucha atención
esas causas que nos impiden a nosotros lograr la profesionalización de nuestros estudiantes, de nuestro capital humano y aportar desde lo que tenemos para mejorar y para incrementar los índices de acceso, de cobertura, de calidad y de mejoras en infraestructura física, tecnológica e incluso de calidad docente. Esa es la mirada que damos a la educación superior. No sin adelantarles que para el próximo capítulo estaremos hablando precisamente de eso, las tasas de deserción en educación superior y las causas de esa deserción en este nivel educativo. Y de esta manera finalizamos el episodio recordando que la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que vamos a cambiar el mundo.